El programa de hoy que nos bendice muchísimo, estoy segura, así como el de Fanny nos bendijo mucho, vamos a hablar acerca de cómo ser una mujer guiada por el Espíritu Santo para poder ejercer tu llamado, para poder ir en pos de ese llamado, para poder poner en marcha lo que Dios ha puesto en tus manos. Por eso me llamaba la atención cómo Fanny hacía esa pregunta de cuántas veces has dudado acerca del llamado que Dios te ha dado, cuántas veces has dudado de la capacidad que Dios te ha dado y de que ese es el lugar correcto en el que estás. Y hoy quiero complementar eso diciendo que definitivamente tenemos que ser mujeres que nos sabemos sujetar al Espíritu Santo para poder ejercer ese llamado que nos dio. Y vamos a ir primero evaluando que esto va muy ligado al propósito. Ese llamado, entiéndalo como propósito, entiéndalo como parte también de los dones, de la asignación, del área que Dios te entregó a ti y cómo poder ver cuál es ese propósito para ti. Entonces, no solo hablamos del llamado ministerial en sí, sino que yo sé que todos somos cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo, unos son oreja, otros son piernas, otro es cabeza, otro es manos, diferentes dones, diferentes talentos, diferentes llamados, diferentes propósitos, áreas, dones, gobierno que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, todos tenemos. Todos, no solamente el pastor, no solamente la pastora, no solamente la profeta, todos tenemos llamado. Entonces, desde ya, todas nos tenemos que sentir involucradas o sentir dentro de este tema porque es importante que conozcamos nuestro propósito, nuestro llamado y cómo llegar a ejercerlo. Y lo primero es que te lo dice prácticamente el título, que es necesitamos ser mujeres sujetas al Espíritu Santo. Pero vamos a entender algo a la luz de la palabra. Vamos a ir a Romanos, por favor, capítulo 11, verso 29. Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 2, 11, verso 29. Y dice la palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo estáis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también esto hará ahora que han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida ellos también alcancen misericordia. Esto está hablando acerca de la restauración de Israel, está hablando de la desobediencia de Israel, está hablando acerca de cómo es importante el llamado de Dios, cómo es importante esa misericordia de Dios hacia nosotros, y habla acerca de que los dones son irrevocables, de que el llamamiento de Dios es irrevocable. Habla acerca también de que Dios los está levantando precisamente para ayudar a los que han caído en desobediencia. Está levantando a aquellos con ese llamamiento que es irrevocable para ayudar a los demás a regresar al buen camino, para volver a la obediencia de la palabra, al seguimiento de los principios de Dios. Por lo tanto, Primera de Romanos, lo primero que dice, otra traducción también dice, las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Entonces, primero, déjame decirte que lo que Dios ha puesto en tu vida, el propósito que ha puesto en tu vida, el llamado, la asignación, el área de gobierno que te ha dado, es irrevocable. Nadie la puede quitar, nadie puede desecharla. Es parte del por qué estamos en esta tierra, del por qué estamos en este tiempo, del por qué nacimos en esa familia, del por qué estamos en este lugar y en estos tiempos. Entonces es necesario que entendamos que es irrevocable, que no se nos puede quitar, el enemigo no lo puede quitar, no lo puede anular. Nosotros tenemos que entender que hay un llamado, que hay un propósito, que hay una asignación para cada uno. Vamos a ir a la palabra Primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31. Capítulo 1, verso 26 al 31. Dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Este importante pasaje de Primera de Corintios nos habla acerca de cómo Dios hace también un llamado, y para aquellos que se consideraban indignos, para aquellos que se consideraban no capaces o no capacitados para esa área que Dios te entregó, que todavía hay un temor por querer hacer obediencia o tomar acción al llamado que Dios les ha dado. Hoy quiero compartirte esta palabra para que estemos confiados y seguros, que no que podamos entender lo que dice la palabra, y lo que dice es que esa vocación que Dios nos dio no es por la sabiduría humana, no es porque tan inteligentes somos, no es porque seamos muy poderosos, porque tengamos mucho dinero, no es porque seamos de noble cuna, no es eso lo que Dios ve a la hora de asignar un propósito. No es eso lo que Dios valora a la hora de hacer un llamamiento, a la hora de dar gobierno, a la hora de dar autoridad espiritual para poder llevar a cabo tu propósito. No es eso lo que Él resalta en nosotros. De hecho, dice que de lo pequeño Él hace lo grande, de la nada hace todo. Y precisamente dice acá la carta al Primera de Corintios que de lo necio del mundo, de lo menospreciado, de lo débil, Él es allí en donde se glorifica. De lo desechado por otros, allí es donde se glorifica. Por eso cuando nos desechen, por eso cuando nos critiquen, por eso es cuando digan, ¿y qué se cree él o ella? Alégrate, porque precisamente no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra inteligencia, sabiduría humana. Sí, lo ha planeado para nosotros y nos ha considerado, porque a través de nuestra debilidad, a través de nuestra carencia, a través de lo que nos falta, Él allí se glorifica, porque entonces su respaldo, su cobertura, su presencia es la que va a sacar de ti lo que otros quisieron desechar, lo que otros vieron como menospreciado, Dios lo va a exaltar, lo que para otros era sin valor, Dios le da su valor a través de su presencia. Y dice la palabra, y todo esto lo hace precisamente para que sepamos que es a través de Cristo Jesús, que es a través del Espíritu Santo en donde viene tu valor, donde viene la autoridad, donde viene para que pregunten todos, como decían de Jesús, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Bueno de Nazaret, o sea, ¿qué de bueno viene de allí, de ese pueblo, de ese pueblucho? ¿Acaso no es el hijo de un carpintero? Y menospreciaban y minimizaban el valor. Sin embargo, eso no es realmente lo que quizás el mundo ve, pero no es realmente lo que en el reino de Dios se ve. Y dice la palabra, deja claro que es a través de Jesús, a través más por Él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, o sea, por medio de Dios es que Él te da la sabiduría, es que Él te justifica, te hace todos, te santifica, te limpia, blanco, ya no hay un pasado, ya no hay un pecado que lo ate, está santificado, y hay una redención allí. Entonces, Ahorita, cuando a través de en la Cristo mañana. Jesús, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros estamos haciendo de bien o de mal, sino que es porque Él lo ha hecho en nosotros, ha hecho su obra transformadora en nosotros. Es parte del llamamiento, recordar entonces, primera, que no son revocables. Y segunda, que ese llamado que nosotros tenemos no fue porque fuimos poderosos, sabios o fuertes, sino precisamente porque aquí se glorifica Dios en la limitación, en quizás lo que nos falta, Él allí nos pone para
mejorar lo que nosotros le entregamos en sus manos. Él lo mejora, lo maximiza, lo glorifica, lo lleva a niveles cuánticos, pero no es para que tú te gloríes, sino que para que Él sea glorificado. Por eso termina ese pasaje diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, si hay algo que saquemos el pecho y saquemos esa alegría y ese gozo por Él, por la gloria que Él se lleva, por los méritos de Dios, porque todo viene de Él, porque el milagro es suyo, porque la palabra es suya, porque la edificación de su iglesia es de Él, porque la transformación de la palabra que está llegando a las personas es de Él, es su gloria, no es nuestra, no la podemos quedar, es suya precisamente. Por eso es cuando pensaban de los discípulos que qué de bueno iba a salir de ellos, definitivamente ellos supieron entender que en ellos se estaba glorificando Dios a través de eso. ¿Por qué? Porque Jesús no eligió a los principales de las sinagogas, no eligió a los más eruditos en la palabra, no eligió a las mujeres y a los hombres más populares de la época, con más poder político, con una silla de autoridad de gobierno humano. No, Él escogió a pescadores, a carpinteros, a recaudadores de impuestos, mujeres y hombres desechados, mujeres llenas de malos espíritus que Él liberó, mujeres que habían sido encontradas en cuestiones y en pecados abominables. A ellos los eligió el Señor para ser sus mensajeros, para depositar en ellos esa transformación, esa justificación, esa santificación y por supuesto otorgarles ese respaldo para poder ejercer ese llamado. ¿Cómo nosotras las mujeres de propósito podemos entender que hay un llamamiento, hay un propósito y nadie puede jactarse de lo que está pasando? Porque va a pasar, puede jactarse de los buenos resultados o frutos, porque eso estamos unidas a Cristo Jesús y que por medio de Él somos redimidas. Y si algo tenemos que gloriarnos es de Él, del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, verso 28 al 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Voy a volver a repetir porque este pasaje realmente se ha usado, se ha mal usado, se ha fraccionado y se ha querido usar fuera de contexto. Pero oigan bien en dónde y a quién Dios le da esa ayuda de que todas las cosas le vengan a bien. No es a cualquiera, no es al que dice yo creo en Dios, no. Es a alguien que ha aceptado su propósito conforme al llamamiento de Dios. Dice la palabra otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, primer requisito, amar a Dios. Y ya sabemos que amar a Dios no es solo decirlo de labios para afuera, es realmente obedecerle. Dice Jesús, el que me ama es aquel que obedece mi palabra. Ese es el que me ama. Entonces, primer requisito, aquel que ama a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la consecuencia. Nos ayudan a bien. ¿Quiénes? Los que aman a Dios. Esto es una consecuencia de los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados por un plan, por un propósito de Dios y lo amamos y lo obedecemos a Él. A ellos, a estas personas, son las que todas las cosas les ayudan a bien. No es para todos. Esto tiene prerequisitos, tiene requisitos que llenar. Necesitamos entender que es aquel que le dijo sí a Dios a su llamado, que sí está caminando en su propósito y que ama a Dios porque lo obedece. A Él todas las cosas le vienen a bien. Sigamos leyendo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también los llamó.
Y a los que los llamó, a estos también los justificó. Y a los que los justificó, a estos también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje de Romanos nos expresa una cadena de bendiciones o una cadena de efectos para aquel llamamiento. Dice la palabra que los que antes conoció, o sea, Dios nos conoció desde antes, es decir, desde que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había llamado, Él ya nos había elegido, Él ya nos había conocido, venimos de Él, por lo tanto, Él nos conoce. Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Predestinación es lo que se hizo antes de tiempo. Es decir, tú no eres una casualidad, tú no eres un accidente, no eres alguien que está de más en la ecuación, sino que eres la pieza clave que Dios tiene preparado para este propósito, para este tiempo, para este lugar, para esa tierra que Dios te confió, para esa familia que Dios te confió, para esa visión que Dios te confió. No eres un accidente, no eres azar del destino, no, qué suerte tuvo Ania. No, 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 esa no es suerte. Eso es porque Dios lo estableció desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, porque Él nos estableció para este momento. Y entonces Él aclara aquí, Romanos, que estábamos predestinados. Había un destino establecido previamente para nosotros, para que fuésemos hechos. Entonces, se creó el destino previamente, el propósito fue creado antes. Luego creamos a Lupita. O sea, primero el propósito, Dios ya lo tenía, y ahora dice, hagamos a Lupita para este propósito. O sea, está hecho como guante a la mano, como anillo al dedo. Y entonces, ahora, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito. Es decir, Jesús es el primero en todo. Nosotros seguimos a Jesús. Somos la continuidad de lo que Jesús nos vino a enseñar. ¿Qué nos enseñó a Él? Él nos enseñó a que vino a hacer la voluntad del Padre, vino a cumplir un propósito. Y Él es el primogénito. Nosotros le seguimos en ese plan. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Ese llamamiento viene precisamente por ese plan previo. No hay nada por casualidad, no hay nada por accidente, no hay nada que a Dios se le escape de las manos. Por eso es que no podemos asustarnos si en el camino hay procesos, si en el camino hay un tropiezo, si en el camino hay una prueba que pasar, porque eso ya está listo. Es decir, el llamamiento está listo para ti. El proyecto está listo para ti, el plan de Dios está listo, el propósito, dice la palabra, que el propósito de Dios es el que prevalece siempre. Entonces eso se va a cumplir en ti. Y dice la palabra, y a los que predestinó, estos también los llamó, y a los que llamó, entonces aquí viene la cadena. Nos predestinó, luego nos llamó para que hiciéramos parte de ese plan perfecto. Y luego de llamarnos, nos justificó, porque definitivamente tenemos pecados y tenemos que ser justificados por Él. No somos justificados por nosotros mismos, ni por nuestras obras, ni por nuestra listura, ni porque somos perfectos. Tuvimos que tener ese proceso de justificación. Justificación significa lo que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y luego de la justificación, entonces dice Él, ahora también glorificó. Aquí es donde viene a glorificarse Él a través del cumplimiento de su propósito. Allí es donde viene la gloria de Dios. Ahí es donde viene el culmen del propósito, que es glorificar a Dios. Y entonces, cuando estamos ante ese llamamiento, cuando estamos ante ese despertar en el propósito, se pregunta acá Romanos, ¿qué pues diremos entonces? Si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Es decir, si estaba predestinado, si no fue un accidente, si yo fui hecha para eso exactamente, si tengo lo necesario, Dios me va a capacitar, Dios me está respaldando, si Dios lo preparó para mí, entonces no tengo nada que temer, no tengo que pensar que estoy solo, que estoy sola, ya tengo todo lo necesario y por supuesto tengo a Dios y si Dios está conmigo en este plan perfecto, en este plan que Él trazó, pues no hay nada de qué temer. No hay nada de qué avergonzarnos, no hay nada de qué mantener el oído para el enemigo que nos empieza a mentir. Ahorita vamos a ver con lo que viene con el enemigo, pero esto precisamente es esa cadena. Dios tiene un plan, un propósito,
un llamamiento. Esto es para bien nuestro. Esto, hay una predestinación, hay una transformación que tenemos que hacer a imagen de Cristo Jesús. Eso es, esa predestinación nos provoca un llamado, ese llamado, justificación, esa justificación, una glorificación en Dios. Dios está entonces de nuestra parte, y si Dios está con nosotros, ¿quién entonces podrá contra nosotros? Vamos a ir el verso 31, que es el que estábamos leyendo, vamos a leer el verso 32 también. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. A veces puede que nos llegue ese sentimiento de falta de confianza porque creemos que no somos dignos o creemos que no estamos preparados para este llamamiento, pero déjame decirte que Jesús ya pagó el precio. Él ya pagó el precio, tú no lo necesitas pagar, tú solo necesitas ser obediente y honrar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Significa que ya estás justificado, significa que Él te respalda, significa que, dice la palabra aquí, fuimos escogidos por Él, fuimos llamados por Él, y entonces Él no escatimó, es decir, Él entregó todo, incluso a su unigénito, al único en su género, Jesucristo en la cruz. Y si Él lo hizo ese precio tan alto, si el Padre dio ese precio tan alto y Jesús estuvo dispuesto a entregar a sí mismo su vida por ti, por mí, ¿qué otra cosa no va a hacer para que tú tengas éxito en el propósito que Él estableció? ¿Acaso no va a dar todas las cosas? Y todas las cosas no hablo de cosas materiales solamente, sino que también de cosas espirituales. ¿Acaso no va a abrir los cielos sobre ti? ¿Acaso no va a ensanchar tu tienda? ¿Acaso no va a ampliar la forma en que tú vas a operar? ¿Acaso no va a respaldar cada acción que tú realices conforme a ese propósito? ¿Acaso no garantiza la victoria de lo que vamos a hacer? Claro que sí. Jamás seremos avergonzados si estamos caminando en el propósito de Dios. Así que sigamos haciéndolo. No desmayemos, sigamos caminando. Quiero invitarte a que le preguntes al Espíritu Santo, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese plan? ¿Cuál es ese llamado, Señor? Aquí está tu sierva. Hágase conforme a tu palabra. Me predestinaste, me llamaste, aquí estoy. Como Samuel respondía, he aquí tu siervo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto es disposición. Tienes que estar dispuesto y tienes que estar confiado a que todo el Señor lo va a alinear para que tú cumplas ese propósito. Vamos a ir a la palabra, a Juan capítulo 6, para que podamos aprender un poco de cómo Jesús operaba en el propósito, en el llamamiento, en la voluntad. Juan capítulo 6, verso 38. Dice la palabra, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando a veces nos preguntamos, ¿y cuál será la voluntad de Dios para nosotros? Mira, aquí está, o sea, más claro ni el agua. La voluntad del Padre, dice Jesús, es esta. Y le explica. Y él dice, yo no he venido hasta acá a hacer mi voluntad. He venido hasta acá a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Salvarlos, darles vida eterna, resucitarlos en el día postrero, bendecirlos, hacerlos hijos, dar mi vida para que ustedes sean salvos, acabar con la esclavitud del pecado. Esa es la voluntad del Padre. Y entonces Jesús dice, yo no vengo aquí a hacer mi voluntad. Qué tremendo es cuando nos sujetamos al Espíritu. Esto es sujeción. Y decimos, yo no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad del Padre. Esto es precisamente lo que Jesús nos enseña. Cumplir un propósito, cumplir el llamado, es hacer la voluntad del Padre. Vamos a hacer varios pasos para poder cumplirlo. Número uno, hay que buscarlo a Él, hay que buscar la fuente, hay que buscar quién predestinó. Bueno, me voy a enterar qué predestinó de mí, qué preparó de antemano, cómo fue que
que Él lo preparó y qué quiere de mí. Pues eso lo vamos a encontrar buscándolo a Dios. No lo vas a encontrar con la vecina, no lo vas a encontrar en un libro, lo vas a encontrar cuando tú te encuentres con el Señor, como en esa zarza ardiendo. Allí es donde encuentras el propósito. Ahí es donde Moisés encontró su propósito. Él andaba, intentó todo, estuvo en el palacio, intentó de todo, trabajaba, pero ese no era realmente el propósito y el llamado. Había algo más grande en él y lo encontró hasta que se dispuso a acercarse a la zarza. Si tú no te acercas a la zarza ardiendo, no vas a encontrar el propósito. Entonces, primero, buscarlo a Él. Segundo, seguir la dirección del Espíritu Santo, porque cuando lo encuentro necesito seguir sus directrices. Necesito ser obediente con lo que ya me está diciendo que haga. Hay que ser obedientes en cada instrucción que dé el Espíritu Santo. Eso hizo Moisés. ¿Cómo voy a regresar a Egipto nuevamente si allá me quieren muerto, si allá no puedo regresar, no creen en mí, ni me aceptan mis hermanos judíos, ni me aceptan los hebreos, ni tampoco los egipcios? ¿Qué voy a hacer allá? ¿Cómo voy a ir a hablarles? Si allá hay liderazgo, allá tanto los hebreos tienen su liderazgo y los egipcios tienen su liderazgo, ¿cómo van a aceptar darme a todos los esclavos? ¿Cómo va a aceptar Egipto darme todo eso? O sea, esto precisamente es seguir las directrices. Cuando él empezó a seguir las directrices, Dios empezó uno a uno a quitar cada obstáculo, a allanar su camino, a respaldarlo, a aprobarlo, a pelear por él, a poner todo conforme el plan de Dios. Solo tuvo que seguir las directrices del Espíritu Santo. Número 3, usar los dones para el servicio, para su llamado. Usar los dones que Dios te ha dado para el servicio de Él. Las habilidades que Dios te ha dado, los dones que te ha dado, es para servirle a Él, es para glorificarlo a Él, no es para beneficiarte tú, no es para que tú te engrandezcas, no es para que creamos que somos los dueños de todo, sino que es para servirle al Señor y usar todo lo que Dios nos ha confiado para Él. Número 4, si sentimos que no tenemos lo que se requiere, alegrémonos. Ahí tenemos que estar alegres. Si sentimos aquí no tengo lo suficiente para este llamamiento, eso es alegría, porque precisamente allí es donde vamos a aprender a depender de Dios. Cuando Moisés le dice en la zarza, yo no puedo hablar, soy un tartamudo, yo no me puedo dirigir a las personas, tengo que convencer a un líder como el faraón, tengo que convencer a todo un pueblo de miles de personas y no puedo hablar. Y entonces Dios le dice, no te preocupes, yo te pondré a alguien aquí a hablar. Aarón hablará por ti. Es decir, alégrate porque allí es donde sabemos acudir a Dios y depender totalmente de Él. Cuando el hombre cree, o la mujer, hablando de género humano, cuando cree que está en Él la grandeza, que es por su listura, que es por su palabrería, que es por su gran astucia para sacar mensajes, para convencer a las personas, para hacer este negocio, para hacer, que cree que se le adjudica a esa persona. Allí está, ahí empieza la debilidad del hombre. Cuando reconocemos que necesitamos algo, reconocemos que no es suficiente lo que está en nosotros como personas, como humanos, allí empieza a glorificarse Dios, porque allí es donde Dios pasa a ser nuestra prioridad, pasa a ser nuestra fuente, pasa a ser el que lo hace todo, pasa a ser el que se glorifica, pasa a ser el que suple lo que yo necesito. Necesitamos estar pegados a la vid, porque fuera de la vid o apartado de él, dice Jesús, nada podemos hacer. Por último, este inciso que quiero poner para que pongamos en práctica es que él tiene que serlo todo. Él tiene que ser el todo de todo. Si no, no va a ocurrir nada. No eres tú, no es el ministerio, no es tu ministerio, no es tu iglesia, no es tu visión, es de Él. Cuando entiendes que todo es de Él, allí eres un buen administrador solamente. Entiendes tu posición, entiendes que eres un administrador, un mayordomo que está cuidando los dones que Dios te confió, que está cuidando el propósito que es de Él, no es tu propósito, es el propósito de Él en donde tú estás
involucrada. Eso es importante saberlo, para que sepamos a quién le pertenece. Cuando creo yo merecerlo todo, cuando creo que es mío, allí también radica el problema más grave. Necesitamos entender que es suyo. Necesitamos entender que es su pueblo, como bien lo decía Moisés en un momento en el que Dios quería destruir al pueblo porque ya lo tenían cansado de tanta desobediencia y rebelión. Y entonces le dice, hoy sí los destruyo. Este pueblo tuyo, le dice Dios a Moisés, y Moisés le corrige y le dice, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto, el que tú prometiste llevar a la tierra prometida, el que tú has venido alimentando en el desierto, es tu pueblo, ten misericordia de él. Regresa Moisés a donde corresponde el dominio, es decir, era de Dios, saber que todo es de él. Primer principio que entonces vamos a aprender es que cuando Dios te llama, Él también te equipa. Eso definitivamente Él te equipa. Él es el que te otorga las herramientas que tú vas a necesitar. Por supuesto hay que poner de nuestra parte, por supuesto hay que prepararnos, pero tenlo por seguro que Él pondrá las herramientas en tus manos para que logres ese propósito. Vamos a ir a Jueces capítulo 6, verso 14. En este pasaje es el llamamiento de Gedeón. Gedeón, un hombre que Dios escoge para este tiempo en los jueces, para ser precisamente un juez, un líder del pueblo de Dios. Y en el verso 14 del capítulo 6 de Jueces dice la palabra, y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le pregunta. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú me has hablado conmigo. Lo más importante que quiero resaltar aquí es cuando Dios le hace este llamamiento a liderar este momento en el que va a derrotar al enemigo. Lo llama para encabezar esta batalla en contra de los madianitas. Y él le dice, ¿cómo me pides eso a mí? Yo soy de una familia muy pobre. De todas las familias elegiste la más pobre. De todas las familias y de toda mi familia yo soy el más pequeño. Hay más grandes, hay más importantes, hay mujeres más famosas, hay hombres más famosos, más importantes, más poderosos, más habilidosos, más inteligentes. Sí, dice el Señor, pero yo te he elegido a ti. ¿Acaso no estoy yo contigo? Y de hecho le dice, derrotarás a los madianitas. Yo te voy a dar la victoria porque yo estaré contigo y la victoria va a ser tanta que los vas a derrotar a todos como que fuera un hombre solamente. Mira cómo Dios transforma la mirada de Gedeón, la mirada de sí mismo, la transforma en un hombre capaz de destruir a todos y minimiza al enemigo. Siendo los madianitas un gran ejército, ahora Dios le dice, los vas a derrotar como que fuera un solo hombre. Es decir, Dios cambia, transforma, posiciona, Él respalda, Él garantiza la victoria, Él capacita, aunque tú consideres que no hay lo suficiente en ti. Allí dice el Señor, lo voy a hacer fácil. Si tú te dejas guiar por mí, no va a haber mucho esfuerzo tuyo. En realidad lo voy a hacer yo, dice el Señor. En realidad yo voy a darte la victoria porque yo estaré contigo y los vas a derrotar tan fácil. Cuando está Dios con nosotros, sentimos que se trabaja menos y se cosecha más. Esa va a ser una de las señales que vamos por buen camino, que vamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú estás esforzándote mucho, luchando demasiado, haciendo mucho esfuerzo y no hay mucho fruto, allí debes poner alerta porque allí no hay respaldo de Dios. Dios hace las cosas más fáciles para nosotros. Dios anticipa, Dios acorta tiempo, Dios ensancha más, Dios da la victoria de gran manera. Entonces, cuando tú
te esfuerzas poco y tú dices, ala, pero esto fue más de lo que yo me imaginaba. Esa victoria fue más fuerte de lo que yo me imaginaba. O no creía poder haber alcanzado esto. Pero el Señor ha estado contigo. Por eso es que has sido grande. Por eso es que has visto más fruto, mejor fruto, más rápido fruto. Porque el Señor ha mejorado eso en ti. Él está contigo. Entonces, el Señor equipa con su presencia para que hagas lo que Él te llamó a hacer. Él te va a equipar siempre y cuando esté el Espíritu de Dios contigo, esté su respaldo contigo. Recibimos entonces la dirección del Espíritu Santo y nuestra vida va a ser transformada de lo pequeño a lo grande, de la nada al todo con el Señor. Seremos entonces testigos de ese poder transformador, de ese poder de equiparte, de respaldarte. Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos a ir rapidito porque ya se nos fue el tiempo, pero Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es importante, saber que cada vez que Dios inicia una obra, inicia un plan a través de ti, lo va a ir perfeccionando cada vez más. Siempre va a buscar la perfección. Dios es grande, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Él conoce el inicio y conoce el fin, conoce los tiempos de ahora y conoce lo que está por venir. Así que va a ir mejorando y perfeccionando la obra, va a ir perfeccionando el propósito, va a ir mejorándote cada día más. Así que no te desconectes del Espíritu Santo. El mayor error es creernos confiadamente, creernos que ya no necesitamos de orar, que ya no necesitamos del Espíritu de Dios y que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos aprender. Eso es un gravísimo error que podemos cometer, porque allí nos desconectamos del Espíritu Santo y empezamos a remar con nuestras propias fuerzas. Últimamente, por algunos casos en el lado legal, le voy a poner esta analogía. He tenido que ir a litigar. Litigar es ir a los juzgados, cosa que yo no hacía. Estaba más en la oficina, como en la función notarial, y ahora he tratado de ejercitarme más en el lado de la abogacía. Sin embargo, me he tomado el tiempo, algunos días, de ir a presenciar, pedir permiso para presenciar algunas audiencias. Yo conozco la ley, he estudiado la ley, sin embargo, yo necesito conocer el campo de batalla. Necesito familiarizarme con las personas que allí laboran. Necesito conocer cómo piensan las personas que allí laboran. Necesito anticiparme a unas audiencias que tengo y que necesito conocer el terreno que voy a pisar. Por lo tanto, si yo, para algunos, pudiera ser vergüenza como abogada, ir a sentarse a aprender de nuevo, o ir a sentarse a aprender a escuchar a otros o aprender de otros. Y quizás para algunos sea vergonzoso o no sea, eso es para estudiantes, no para abogados ya graduados. Sin embargo, yo considero que jamás podemos dejar de aprender y mejorarnos cada día más. Cuando tú crees que ya lo sabes todo y no necesitas aprender, allí te estancaste, hasta allí llegó tu liderazgo, hasta allí llegó tu crecimiento. Cuando tú consideras, como lo decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, cuando él decía eso, no estaba diciendo que él era un ignorante, al contrario, era uno de los filósofos más sabios, más inteligentes. Sin embargo, él lo que estaba diciendo es, cuando el hombre considera que ya lo sabe todo, allí está su error más grave. Cuando el hombre considera que siempre tiene algo nuevo que aprender, algo nuevo en que prepararse, algo nuevo en que especializarse, algo nuevo en que mejorarse, allí está el éxito de todo. Así que, como analogía se los digo, es decir, necesitamos siempre mantenernos en crecimiento, mejorando, dando lo mejor y haciendo lo mejor. El último, dentro de los últimos puntos que quiero, principios que quiero compartirles es: cuando Dios te llama, Él también te refina, Él también te mejora, hace mejoras cada vez en ti. Deuteronomio capítulo 32, verso 11, nos enseña que como el águila que ve su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma,
los lleva sobre sus plumas. El Señor también solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, lo cogió y comió los frutos del campo e hizo que chupase la miel de la peña, el aceite del duro pedernal y la mantequilla de las vacas y la leche. Y dice la palabra en el verso 11 que así como esa águila que revolotea, que ayuda a sus polluelos, que extiende sus alas, que los ayuda a volar, así como los lleva a las alturas que no podemos imaginar, así el Señor, número uno, permanece tan cerca de nosotros. Y nosotros nos dejamos entrenar por Él. Nosotros nos dejamos refinar por Él. Nosotros nos refinamos en ese fuego santo, como dice la palabra, como esa plata, como ese oro que se refina en el fuego del crisol. Y entonces consume todo lo que no es bueno, todos los resabios, todo lo sucio, todo lo que no le agrada a Él. Y si nos dejamos purificar en ese fuego purificador del Espíritu Santo. Y esa refinación necesita sometimiento, necesita que nos dejemos, necesita que nosotros seamos ese barro moldeable que se permite moldear. Aquel que no quiere disciplina, aquella persona que no permite que le corrijan, aquella persona que no quiere escuchar consejos, aquella persona que se resiste a la corrección, déjenme decirles, no tiene cómo mejorarse a sí mismo, no tiene cómo ser mejorado, no permite que Dios lo mejore, que Dios lo purifique, que Dios lo refine, que Dios lo lleve a nuevos niveles. Pero aquel que se deja moldear, que es sumiso, que se somete, que renuncia a su yo, que está dispuesto a obedecer, que está dispuesto a escuchar el consejo, que está dispuesto a seguir las directrices, que a recibir la disciplina, allí hay refinamiento, allí hay mejoras, ahí hay crecimiento, ahí va a haber expansión, ahí va a haber mejoramiento, porque te dejas corregir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, vamos a verlo rapidito. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, ya en lo último de esa carta, dice la palabra: no apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santificará por completo. Todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, que guardan irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará. El que te llama, ¿qué va a hacer? Te va a refinar, te va a mejorar, te va a limpiar, te va a guardar en el ser, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Es decir, completamente, es integral lo que hace el Espíritu Santo. El mismo que te llama, así lo va a venir haciendo en nuestras vidas. El mismo que nos llama, así va a venir refinándonos, así va a venir. Por eso dice, no apaguen el espíritu. Depende también de nosotros colaborar con no apagarlo. No apagarlo significa no, que no cese el movimiento, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no lo apaguemos significa no extinguirlo, no sofocarlo. ¿Cómo lo sofocamos? ¿Cómo lo extinguimos? Haciendo cosas que no le agradan, enorgulleciéndonos, teniendo un corazón duro, un corazón altivo, un corazón que no le agrada. Él mira más lo de adentro, recuérdenlo, que él ve más lo de adentro que lo que está en el exterior. Puede haber buen follaje por fuera, pero si no está por dentro el fruto, no va a poder el obrar, el Espíritu Santo obrar en nosotros. Va a estar apagado el Espíritu de Dios. Y por último, cuando Dios te llama, el enemigo trata de frustrar lo que Dios está llamando. Y esto, aquí cierro con esto, estos últimos minutos. Cuando hay llamamiento, hay oposición, porque el enemigo él es adversario. Entonces, cuando se levanta el propósito de Dios, hay adversidad, está contrario. Siempre va a estar el enemigo contrario en ese, tratando de evitar que se cumpla el plan de Dios, tratando de evitar que se lleve a cabo el plan de Dios, el propósito de Dios. Por eso, en el caminar de Jesús, imagínate, de Jesús mismo, el enemigo, el adversario, se levantó también a querer paralizar, a querer que el plan de Dios o el propósito de Dios no se cumpliera
o que se llevara a cabo de manera errónea o que no se diera. Pero el adversario lo que va a hacer es que nos desanima, primero. Segundo, nos perturba, nos trata de mantenernos inquietos en esa situación. Nos intimida, nos llena de temores. El temor es lo que él mucho utiliza para que no estemos confiados en ese propósito. Nos miente, las mentiras de Satanás siempre van a estar, las mentiras del enemigo se van a levantar con tal de confundirnos, con tal de hacernos dudar de lo que Dios ya dijo, de lo que Dios ya prometió para nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Jesús nos dio la salida, enfrentar al enemigo a través de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? A través de conocer su palabra, a través de responder con la palabra, a través de creer en la palabra, porque la palabra es esa espada que va a eliminar al enemigo. Jesús lo hizo. Cada vez, cada tentación, cada vez que el enemigo se acercaba, él respondía con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Así es como quitamos el desánimo, así es como quitamos la perturbación, así es como quitamos todo temor, así es como quitamos toda mentira del enemigo, porque en la palabra de Dios allí está la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestro corazón con fe, nos va a revelar la palabra, nos va a recordar la palabra y esa es nuestra arma para poder quitar todo eso que el enemigo está levantando en contra de nuestro llamamiento, siempre de manera coherente con lo que Dios te ha llamado a hacer. El Espíritu Santo va a hablar con coherencia para lo que Dios va a hacer y tú tienes que vivir coherentemente con eso. Y aquí voy a hacer énfasis, aunque me extienda un poquito más. Necesitamos vivir coherencia. La coherencia es lo que Dios habló, lo que Dios está haciendo, en esa línea me voy a mover. Cuando nosotros nos apartamos de lo que ya Dios nos enseñó, ahí estamos siendo incoherentes, es decir, hablamos una cosa y decimos otra. Decimos ser cristianos y hacemos lo contrario a ser cristiano. Y esto no podemos permitirlo. Necesitamos vivir una vida coherente. Por eso es importante, por eso la crisis actual de la iglesia es precisamente que no existe esa coherencia en lo que estamos haciendo. Nos perdemos del foco, nos desenfocamos de lo realmente del propósito que Dios está haciendo. Por lo tanto, para concluir, necesitamos vivir bajo los principios del Señor. Y los principios los encontramos en su palabra, a la cual le tenemos que tener fe. Y esa fe nos va a permitir tener una relación constante con el Espíritu Santo. Esa intimidad con el Espíritu Santo que va a traer como consecuencia la obediencia. Esta cadena de acciones que tenemos que tomar de un estilo de vida, principios, palabra, fe, relación con el Espíritu Santo, intimidad con el Espíritu Santo y obediencia es la que nos va a ayudar a poder alcanzar ese llamamiento, a poder ejercer ese llamamiento, a poder obedecer la palabra del Espíritu Santo, a poder llevar a cabo lo que Dios nos ha mandado hacer. Muchísimas gracias a cada una por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga y nos vemos en Rehoboth Ora. Gracias a todas, a cada una de ustedes.